El consenso general de este capítulo, número uno, es que el apóstol hace ver que él ni necesita recomendarse, ni tampoco que los corintios le recomienden. ¿Por qué? Porque Dios le había capacitado para que él llevara sus funciones como ministro de una nueva dispensación. Esa sería prácticamente la verdad central de todo este capítulo 3. Posiblemente hoy vamos a dedicar el estudio a los 3 primeros versículos, que dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Noten cómo el versículo 1 comienza con esas preguntas de Pablo a los corintios. ¿Será que me tengo que volver a recomendar? Hemos hablado de que ahí en Corintio habían falsos maestros, antagonistas, que dudaban del apostolado de Pablo, y él necesita defenderse. Anteriormente él había expuesto una sólida afirmación de su integridad y fidelidad apostólica, pero no porque necesitara ni él recomendarse, ni que lo recomendaran los corintios, porque la evidencia de su genuinidad eran los mismos corintios. O sea, era el testimonio de esta iglesia. Hoy día el correo electrónico o el video chat o la red social están llevando a la bancarrota al correo postal. Lo están llevando a la bancarrota, pero más que eso, están llevando también a la bancarrota a la comunión familiar. Sí está sucediendo. Anteriormente había mencionado que cómo es posible que haya tanto interés en acercarse y comunicarse con gente que está lejos y abandonar a los que están cerca. Pero en tiempos donde no existían los medios de comunicación que hoy conocemos, la costumbre para una credencial era enviar una carta con la misma persona. Servía de recomendación al mismo individuo y también para proteger a la iglesia de falsos maestros. Tenemos un ejemplo de esto ahí mencionado en Hechos 18 con relación a Apolos. Recuerdan que él quiso ir a Corinto y los hermanos de Éfeso escribieron para que él fuera recibido por la iglesia. Pero noten que cuando Apolos, con toda su elocuencia, comenzó a su exhortación, aparentemente dijo algunas cosas que no estaban muy de acuerdo con la verdad bíblica, especialmente Aquila y Priscila, que habían aprendido del apóstol Pablo, y ellos pudieron reconocer aquellos errores y llamarlo aparte con mansedumbre, corregirle. Hay que darle gracias también al Señor por espíritus humildes como los de Apolos, que supo reconocer su error, remendarlo, recibir aquella enseñanza con gratitud, y de esa manera él fue enviado a Corinto. Y parece que hizo después un buen trabajo allí en esa iglesia. Pero así como andaba Apolos, que se encontró con Priscila y Aquila y tuvieron la gracia de corregirle, ¿cuántos otros no habían diciendo barbaridades, pero eran dejados por incorregibles?
Por eso es la segunda carta que escribe Juan, los versículos del 7 al 11, advierten a que no se le diera la bienvenida, en ese aspecto era hospedaran, porque la costumbre era, estos maestros ambulantes salían a decir sus profecías y llegaban a los sitios, iban a las iglesias y las iglesias les hospedaban y le daban cabida y después oportunidad para expresarse en las congregaciones. Y es ahí donde está la advertencia de Juan: aquel que no traiga una sana doctrina, no les den hospedaje, no les den la bienvenida. Hay que tener en cuenta, hermanos, el papel que jugó la comunicación oral en ese tiempo. Ellos no contaban con los libros del Nuevo Testamento. Muchos profetizaban y entre ellos habían falsos profetas. Pero hoy día que tenemos ya el canon de las Escrituras, aún así, todos los días, por exagerar, surge una nueva herejía o un nuevo loco, aún teniendo el Nuevo Testamento ya con nosotros. Por eso es que la iglesia debía ser precavida acerca de quién ellos iban a permitir que enseñara en sus congregaciones. Por eso la costumbre era enviar con la misma persona su propia carta de recomendación a las iglesias. Les digo esto porque si en Corinto habían falsos maestros, significa que alguien que carecía de discernimiento les otorgó cartas de recomendación. ¿Entienden la idea? Les otorgaron cartas de recomendación y ellos hallaron cabida en la iglesia de Corintio. Y hermanos, eso sucede cuando el conocimiento de uno es pobre, el conocimiento bíblico, cuando se descuida la doctrina, cuando no hay esmero en predicar la sana doctrina. La misma palabra dice, la falta del conocimiento hace que el pueblo perezca. Muchas veces con facilidad entregan el púlpito, como dice el primer Juan de los Palotes que llega o se aparece. Usted ve que se ponen a predicar, y disculpe la palabra, sandeces, y usted ve a los ignorantes de la iglesia diciendo amén, amén, y respondiendo afirmativamente a todas las barbaridades que dicen en púlpito. Hermanos, tenemos que capacitarnos con conocimiento bíblico para discernir entre la verdad y el error, como hicieron Aquila y Priscila con Apolos, poder también hacer nosotros. Pero si nosotros no tenemos conocimiento bíblico, es imposible. Así que Pablo no tenía que recomendarse, y menos a los corintios. Ahora vamos a seguir una línea de pensamiento aquí que él persigue en los próximos versículos, donde primero dice, nuestras cartas sois vosotros. O sea, Pablo era un apóstol llamado y capacitado por Dios. Sin embargo, ahora se ve precisado a defenderse contra estos farsantes que habían en Corintios. ¿Necesitaba Pablo presentar una carta de recomendación, especialmente en una iglesia que él mismo plantó? Por eso el apóstol responde que su recomendación era el testimonio personal de los corintios. Dice, nuestras cartas sois vosotros. O sea, ustedes dan evidencia de la obra del Espíritu Santo regenerando y convirtiendo a los corintios. Precisamente en el capítulo 9 de la primera carta, versículo 2, él dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son vosotros en el Señor. Por eso la próxima línea en el pensamiento aquí dice, escritas en nuestros corazones. En el corazón de Pablo, implica que los corintios eran muy queridos por él les amaba, él estaba bien emocionado de ver que allí habían
convertidos. Puede ser que sea por el hecho de que eran hijos espirituales del apóstol. Pero dice, escrita en nuestros corazones. Se dice que una cosa está escrita en el corazón cuando se es consciente de su contenido, cuando es algo subjetivo, o sea, relativo a la propia forma de pensar y sentir, a diferencia del conocimiento objetivo, que no está determinado por sentimientos o intereses personales. Les pongo un ejemplo para que entiendan. Cuando se dice que la ley de Dios está escrita en el corazón, como menciona Romanos capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Romanos 2, versículo 5. No, perdón, 15. Romanos 2, 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando se dice que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, implica un conocimiento muy interno, no es solamente externo. Se refiere a una obediencia, está hablando de la ley, pero que es motivada por el amor a Dios. O sea, no por el temor, no por coerción, no por un sentir de obligación, sino que la ley escrita en mi corazón significa amo hacer la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia que hace. Hay quienes trabajan obligados, porque no tienen otra alternativa. ¿Cuántos aquí van a su trabajo obligado? Está bien, no hay problema. Pueden levantar su mano sin ningún tipo de vergüenza. El Señor lo dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar. No quiere decir que el trabajo sea malo. Hay gente que va al trabajo obligado. Y está bien. Pero ustedes saben que hay gente que ama su trabajo. ¿Cuántos aman su trabajo? Solamente nosotros sabemos si amamos el trabajo o vamos obligados al trabajo. Si uno ama lo que uno hace. Ajá. Sí. Por ejemplo, hermano, yo amo mi trabajo. Mi trabajo pastoral yo lo amo. Si yo no lo amara, yo amo mi trabajo. Hay una diferencia entre hacer algo por obligación y hacerlo verdaderamente por amor. Asimismo puede interpretarse en el servicio de la iglesia. Pueden haber dos cristianos que sirven al Señor, ser muy responsables, hacerlo muy bien. Sin embargo, uno lo hace por obligación a su ministerio, o otro lo hace por amor al ministerio. Y cuando uno hace las cosas por amor, se puede apreciar la pasión. Usted la puede ver, la puede apreciar. Por eso es que estamos hablando de esa frase, no solo la ley escrita en el corazón, sino para entender cómo los corintios estaban en el corazón del apóstol Pablo. Se dice que cierto joven se presentó, ¿verdad?, en un examen de música que tenía ante un jurado que le iban a dar su nota de aprobación. El joven tocó muy bien. Al finalizar, el juez destacó que técnicamente no había tenido ninguna falla, pero le faltaba pasión. Y le explicaba que cuando un músico no es sentarse, leer una música y tocarla, que había que entender el autor, la letra, la situación que lo llevó a escribir, y todo eso lo tenía que transmitir en la forma de tocar el instrumento. Y aquel juez, maestro, procedió a enseñarle vívidamente cómo tocar aquella pieza con pasión, y parecía otra música. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas con pasión, uno lo hace bien, y resulta mucho mejor.
Entonces, tener la ley de Dios escrita en mi corazón significa que no es porque tengo que hacer esto, sino porque amo hacer la voluntad de Dios. Y así yo puedo amar mi trabajo, así yo puedo amar mi servicio. Yo entiendo que uno vaya obligado al trabajo, hermano, pero a lo mejor es algo por lo cual usted debe de orar. Y Señor, ayúdame a amar lo que yo hago. Y usted va a ver cómo las cosas van a cambiar. ¿A cuántas damas aquí tienen que cocinar todos los días? Bueno, hombres también, porque hay hombres que cocinan. Ok. Ahora tendríamos que preguntar a los que comen sus comidas si pueden apreciar el amor en los platos o no. ¿Pueden apreciar el amor en los platos? ¿La pasión? Eso es cierto, hermano, cuando uno cocina con amor y con pasión porque le gusta la comida, sabe mejor. ¿No es cierto? Sabe mejor. Está muy bueno eso. Ok, la idea está, ustedes son cartas escritas en nuestros corazones. O sea, Él les amaba. La tercera línea de pensamiento que continúa aquí dice, cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Y aquí presenta el contenido de la carta. O sea, la verdad que nuestras vidas pueden ser como cartas que la gente puede leer. Y se está refiriendo a nuestro testimonio personal. Testimonio que damos en todo lugar donde nos encontremos. Lo que hacemos o decimos delata lo que realmente somos. Es triste como hay personas que se esconden detrás de máscaras, como yo no entiendo, no hay sabiduría ninguna porque no hay utilidad. Esconderse detrás de una máscara no podrá tener su efecto por cierto tiempo, pero es inevitable que tarde o temprano nos demos a conocer. Y más cuando estamos delante de la luz de Cristo, donde Él realmente delante de Él nadie se puede esconder. Y a veces somos una cosa en la iglesia, o predicamos una cosa, enseñamos una cosa, pero en el hogar somos completamente otra. Tendríamos que preguntarle, ¿verdad?, a las esposas y a los hijos si realmente están leyendo esas cartas que se expiden detrás de los púlpitos, detrás de los atriles, cuando se predica y se enseña la palabra de Dios. Porque lo cierto es que donde quiera que estamos, se nos está leyendo ¿qué? El cristianismo que estamos viviendo todos los días. Por eso dice el versículo 3, siendo manifiesto. Yo veo esto como cuando a un lugar húmedo en la casa, que sale el moho, y ¿qué hace uno? Inmediatamente coge Clorox y le echa, y al momento desaparece. Pero ¿qué pasa? Vuelve de nuevo porque hay humedad. Sí, el cloro resolvió por un momento, pero hay humedad. Y eso mismo sucede con nosotros los cristianos. Nosotros podremos ponernos una máscara por cierto tiempo, pero la realidad de lo que somos, tarde o temprano, se va a leer, porque la gente ni es sorda, ni es ciega, ni es tonta. Todos nos damos cuenta de lo que realmente estamos siendo. Dice después, siendo manifiesto, el versículo 3, que sois carta de Cristo. Quiere decir que el autor de la carta es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si somos cristianos, profesamos un evangelio vivido. Es el evangelio de Cristo. La manera como Él actuó, las cosas que Él hizo, es lo mismo que vamos a proyectar. ¿Por qué? Porque según Juan 1:3, hemos sido nacidos o engendrados
por Dios, del mismo Espíritu Santo. Sí es por medio de la fe. Y Jesús es el autor de la fe, en el sentido que creemos en ese evangelio de gracia. Si sin obra redentora, no tendríamos en qué creer. Si Cristo no hubiera muerto en una cruz y hubiera prometido vida eterna, no hubiéramos tenido en qué creer. Él es el autor de la fe, nosotros creemos en Cristo y se va a manifestar de dos maneras. Que por eso es que ni podemos engañar a Dios ni podemos engañar a los hombres. Porque vamos a dar, como dice Mateo 3:8, siempre fruto de arrepentimiento. Sí, no somos perfectos, somos pecadores. Pero no hay cosa también más cierta que llevamos una lucha espiritual genuina en nuestros corazones, de lo cual continuamente estamos arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y también, como dice Gálatas 5:22 al 23, vamos a mostrar el fruto del Espíritu Santo, que se traduce por amor, como dice Gálatas. Vamos a buscar un momentico ese versículo. Y podemos, cada uno de nosotros, ver si estamos exponiendo Gálatas 5:22 al 23. Esto es lo que debe de estar siendo leído por el mundo. Si no está siendo leído por el mundo y comienza en casa, entonces usted tiene que orar y pedirle al Señor que le ayude. Porque cuando uno es cristiano genuino, es una carta de Cristo. O sea, el contenido de esa carta tiene que ser relacionado a Cristo, al arrepentimiento y al fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Hay alguno de ellos que usted no entiende el significado? ¿Alguno de estos que hemos mencionado? ¿Se los entiende todo? Es un dominio propio, es un control de carácter, de temperamento. Quiere decir, es una persona que sabe frenar, sabe tener control sobre sí mismo y saber cómo controlarse. A ver, Gilly. Benignidad, ser benigno, ser bueno con otras personas. O sea que todo lo que nosotros tiene que estarse leyendo de nuestras vidas es relacionado al amor, a la bondad, al buen carácter. Eso es lo que tenemos que nosotros estar siendo leído. Ahora, es interesante también, fíjate, el fruto es un producto, es un órgano que contiene la semilla de una planta. Es decir, es inevitable, es consecuencia natural que esto se produzca en nuestras vidas. La semilla es el Evangelio, ha sido plantada en el terreno de nuestro corazón y si es así, va a dar fruto. También es muy curioso aquí que dice, sois carta de Cristo. Eso me enseña, fíjense que está en singular ahí. Eso me está reflejando individualidad. O sea, no se trata de una colectividad. Si somos como iglesia, formamos un conjunto de creyentes, pero cada uno es responsable de su propio testimonio. Teniendo en cuenta nuestro testimonio, hermano, pone en tela de juicio, no que lo afecte, pero sí pone en tela de juicio a veces el cristianismo. Lo que quiero expresar acerca de esto es que para mí, y lo he vivido tristemente, cómo algunas personas prejuician
toda una congregación por un individuo. Dice, no, porque yo no voy a esa iglesia porque mira lo que hizo fulanito. Y eso no está correcto. En ningún momento está correcto. Dice, sois carta de Cristo. Anteriormente él había hablado en plural. Nuestras cartas sois vosotros. Pero ahora aquí, cuando se trata ya del contenido de lo que nosotros somos, habla de una manera singular. Yo soy carta de Cristo. ¿Responsable de qué? Dice, expedida por nosotros. Es el quinto pensamiento que se encuentra ahí. Expedida por nosotros. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Bueno, él, sus siervos, o los otros siervos, como el mismo Apolo, que fueron maestros en Corintio, fueron instrumentos que Dios usó para que los corintios se convirtieran. No solo escucharan el evangelio de salvación, sino también fueran enseñados en la sana doctrina de la palabra. Entonces, lo que uno va aprendiendo, lo va expidiendo, es decir, remitiendo. Por eso es que es muy, muy importante lo que usted permite que entre a su mente. Porque si lo permite, y más cuando se lo repite más de una vez, cuando viene a ver, ya usted lo aprendió, lo creyó y lo está repitiendo. Y muchas veces es lo falso, lo contrario a las Escrituras, lo que aprendemos y decimos. Pero los corintios, ellos hablaban, ellos vivían lo que habían aprendido de estos sus líderes. La carta es un método de comunicación, pero no hay como la comunicación personal que emite un mensaje oral y corporal. Ustedes saben eso. Cuando uno habla con una persona, que eso es lo que se está perdiendo en estos tiempos por el auge del correo electrónico, etcétera, los matices de la expresión facial, el tono de la voz, los ademanes, todo eso se pierde. Pero cuando es una comunicación personal, uno puede apreciar todo eso. Hay veces, esto del correo electrónico, bien efectivo, muy efectivo, beneficioso. Sin embargo, es carente de este aspecto personal que estamos hablando. Lleva muchas veces a malinterpretar el mensaje que uno envía. Eso yo prefiero conversar con la persona, hablar con la persona, que este medio. Porque cuando uno habla cara a cara, expone el lenguaje corporal y también expone sentimientos. Entonces, cuando nosotros vivimos el cristianismo, expedimos lo que hemos aprendido, lo que estamos viviendo en Cristo Jesús. Por eso no somos cartas comunes, somos cartas especiales. Termina el versículo diciendo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ya sabemos que esa carta a la que se refiere Pablo es la obra del Espíritu Santo, que se hace evidente por medio de la manifestación del fruto. Un fruto interno. Y cuando me refiero interno es porque, aparte del Dios omnisciente, no hay otra persona en el mundo que me conozca más que yo mismo. Entonces, yo sé lo que hay dentro de mí, lo que está pasando conmigo. Entonces yo mismo puedo dar testimonio si realmente el Espíritu Santo está obrando esos cambios positivos en mi vida y me está santificando. Yo mismo, yo no me tengo que engañar. Entonces, eso que yo vivo internamente es lo que va a salir, es lo que va a expedir. Es inevitable. Usted no puede comer cebolla y evitar que después cuando usted hable espanta a un montón de gente.
Lo que usted tiene por dentro, usted lo va a decir y lo va a hacer, hermano, tarde o temprano. Y ese fruto externo es el que es leído por el mundo de acuerdo a lo que hablamos y hacemos. Por eso, finalmente, acuérdense que una de las cosas que Pablo está haciendo aquí en este capítulo 3 es, ya entendieron la idea, ¿no? Cómo decirle a los corintios, ¿cómo yo me voy a recomendar a ustedes cuando ustedes fueron mis hijos espirituales? ¿En qué cabeza cabe que yo tenga que recomendarle como si yo fuera alguien desconocido que tiene que venir con su cartica para que lo dejen enseñar? No, yo soy un ministro de un nuevo pacto, de una nueva dispensación. Por eso ahí él habla de la diferencia entre ambos pactos. Ya menciona la ley, que es ahí las tablas de piedra, con la gracia, que es las tablas de carne del corazón. ¿Y por qué él hace esto? Puede ser que muchos de estos falsos maestros que van en contra de su apostolado tengan raíces judaizantes y como Pablo estaba bien puesto en lo que es la correcta relación que tiene que haber entre la ley y la gracia, donde tenemos que evitar caer en legalismo y en libertinajes y a su vez entender qué papel juega el Evangelio de Cristo con relación a la ley. Y él estaba muy claro en eso, pero entonces los judaizantes se habían vuelto enemigos de él, y por eso es que ahora él tiene que comenzar a mostrarles la relación que hay entre un pacto y el otro. Pero sí era inconcebible que él tuviera que defender su apostolado ante sus hijos espirituales. Que el Señor les bendiga, hermano.